Muy buenos días, muchísimas gracias, de verdad, y placer enorme compartir escenario virtual con excelente compañero y equipo de trabajo. Y bueno, la bienvenida y bienvenido a cada uno de ustedes por este medio virtual que día a día nos siguen y bueno, somos la razón de ser por ustedes que llevamos este programa con muchísimo amor, con mucho cariño. Bueno, como lo decía mi compañero Octavio, hoy vamos a hablar sobre resiliencia, una capacidad necesaria en medio de la crisis. Y es que cuando hablamos de resiliencia, bueno, se nos pueden venir muchísimas cosas al pensamiento para el análisis respectivo. ¿Qué es esta situación de resiliencia? ¿Quiénes son resilientes? ¿Quiénes son esas personas o qué conocemos? ¿Qué hemos llegado a entender por la resiliencia? Bueno, si nosotros lo buscamos en un diccionario, ya casi les doy ahí la definición. Antes de ello, les comparto esta imagen sobre la resiliencia que nos gustó muchísimo a todo el equipo de trabajo, que esto es una imagen prácticamente de Italia, la resiliencia, la capacidad de afrontar la adversidad, de cómo cada persona la puede enfrentar y ver todo lo lado positivo, las fortalezas y todo lo que conlleva a esta situación. Entonces, mis amigos y amigas, en esta foto, como les digo, nos llama mucho la atención de la capacidad de las personas, de cómo pueden afrontar la situación de resiliencia. Entonces, bueno, y eso, esta foto ha sido viral, muy conocida, se las compartimos esta mañana y bueno, este es parte de cómo personas viven esta situación de resiliente. Pero si nosotros lo buscáramos en el diccionario por esta situación que se nos vino el coronavirus y lo demás, vamos a ver, creo que ahí estaba pegada la presentación. Etimológicamente, lo que podemos definir como resiliencia, bueno, resiliencia viene del término latín, resilio, volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebosar. Eso es lo que significa resiliencia. El término se adaptó en el uso de la psicología y en otras ciencias sociales para referirse a las personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes, no sean afectadas psicológicamente por ellas. Bueno, vean el poder psicológico que esto nos brinda y lo que nosotros deberíamos de trabajar. La imagen que ustedes ven ahí en pantalla, ven como era un árbol seco y bueno, hace un renacer, un resaltar sobre una flor, una matica que está ahí. Entonces, imagínense lo importante que es la resiliencia y no solamente por el tiempo de crisis, por esta situación en la que nosotros hemos vivido. Si nosotros conocemos y hemos visto a través de la historia algunos términos, algunos conceptos sobre lo que ha sido resiliencia, nos podemos acordar de varios. Yo les puedo comentar más o menos como el de 1995, escritores como Amy Walner decía lo siguiente: un buen desarrollo a pesar de alto riesgo social, mantenimiento de las competencias, pasa el estrés continuo, recuperación después del trauma. A través de los años han habido conceptos que han ido evolucionando y en la historia cómo han ido compartiendo. Hunter nos decía en 1999, continuo entre dos polos, resiliencia menos que optimismo, resiliencia óptima. Ruther en el 2000 nos decía lo siguiente: resiliencia relativa al riesgo social, sin necesariamente esperar un resultado positivo, sino más bien enfocarse en la forma del proceso en la que una persona enfrentaba el riesgo. Vean que a partir de la historia, o sea, cómo hemos ido conociendo muchos conceptos para ir trabajando, conociendo y verlo cómo lo íbamos manejando, cómo lo íbamos digiriendo, dirían muchas personas por ahí, ¿verdad? También, ¿qué podemos decir aparte de esa historia? Bueno, Boris nos decía que es un sujeto de grupo capaz de hacer, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobrepasar contratiempos e incluso
resultar fortalecido por todos. Repasando más de la historia, bueno, en psicología positiva se encuentran las capacidades, valores, atributos positivos de los seres humanos y en sus debilidades patológicas. El concepto de resiliencia corresponde aproximadamente el término destreza. Es superar algo y salir fortalecido. Vean que ninguna está tan desligada a como es la parte de etimología, etimológicamente, o sea, todos el concepto o todos esta parte de la historia, o sea, nos viene a decir prácticamente casi que lo mismo, lo que es la resiliencia. Eso es lo que conocemos entonces por resiliencia. Volver al salto, resaltar y rebosar. Por eso lo repito. Y bueno, entonces ver cómo nosotros ahora sí hemos entrado en materia, cómo estamos resumiendo esta situación de resiliencia. Para muchas personas esto puede ser muy nuevo, para otras ya lo venían haciendo y otras, bueno, dicen, bueno, vamos a ver cómo trabajamos esta parte de resiliencia, porque sabemos que el coronavirus nos cambió a muchísimas personas, muchísimas familias ante la sociedad. Bueno, ¿qué cambios no hizo? Lo hizo a nivel del mundo. Y ahí es donde uno definitivamente tiene que hacer un paréntesis, un alto en la vida y decir, bueno, aquí algo pasó. Tenemos que hacer un replanteo de vida. ¿Qué es lo que yo venía trabajando y cómo lo venía trabajando? No me puedo quedar con el dolor, con la tristeza, con derrotas, con lo que me está embargando la vida en este momento. Tenemos que aprender a ser resilientes, a salir, sobreponernos de las cosas y seguir adelante, saber que todos los días es una oportunidad y que Dios eso nos da a nosotros para seguir adelante. Lo podemos ver como en la rueda de la calidad de vida, como en la felicidad, donde hemos tenido que equilibrar todos esos conceptos, todas esas situaciones para tener un equilibrio efectivo y tener también felicidad en nosotros mismos. Bueno, y entrando un poquito más en materia, ¿qué podemos decir? ¿Se acuerdan esta imagen? Esta imagen ha sido y fue muy famosa. Esto fue cuando la pandemia inició allá en China. Y bueno, ¿qué nos refiere esta imagen? ¿Qué nos está dando ahí a conocer? ¿Cuál fue esa fotografía? Cuando estaban haciendo el hospital para las personas que se estaban contagiando, que se estaban enfermando del COVID-19. Vean la capacidad de las personas, de los colaboradores. No me acuerdo cuántos días armaron el hospital, yo creo que habían dicho como 10 días, pero vean la capacidad para empezar a trabajar en equipo y hacer un hospital, una infraestructura nueva con esta situación que se venía. O sea, prácticamente el mensaje que estaban dando, lo que estaban brindando, es que no nos podemos quedar de manos cruzadas. Tenemos que seguir adelante, tenemos que enfrentar lo que viene, tenemos que trabajar, tenemos que ser positivos y ser resilientes con esta situación. Así que, bueno, a trabajar. Hay que ponernos manos a la obra, no nos quedamos de brazos cruzados y vean las cosas que se pueden lograr en tan poco tiempo, hacer un hospital, la infraestructura, todo lo que necesitaban, muy rápido. Vean qué interesante lo que llegan a hacer. Bueno, en medio de lo que es la adversidad, vamos a ver, perdón, me pasé por ahí. Ahora sí. En medio de la adversidad, ¿qué es lo que logra el individuo? Una adaptación positiva. A pesar de estar o haber pasado por una situación adversa, de vivir situaciones de pobreza, situaciones lamentables, de dolor, bueno, la idea es que hay que sobreponerse ante cualquier situación. Y aquí es donde nosotros escuchamos en la vida y siempre nos dicen coloquialmente, dice, bueno, es que todo pasa en la vida, lo único que no tiene solución es la muerte, todo lo demás tiene solución, entonces no debemos nosotros por qué quedarnos ahí siempre en el suelo,
lamentándonos, frustrándonos y decir, no, esta situación siempre va a ser así, no nos vamos a reponer, va a ser tristeza, va a ser dolor. Entonces, toda la adversidad en la que están pasando, bueno, estamos teniendo pensamientos negativos, emocionales, y no es la ciencia, no es el hecho en lo que queremos ser resilientes, no es esa la situación. Debemos de adaptarnos y obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Una adaptación positiva. En todo lo negativo que nosotros pasemos, como seres humanos integrales que somos, debemos de adaptar todas las situaciones en maneras positivas. ¿Qué nos dice una adaptación positiva? El individuo llega a alcanzar expectativas sociales asociadas a una etapa de desarrollo y demás que no han tenido signos de desajustes. Entonces quiere decir que más bien estamos sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Salirse de esa línea de confort en la que muchos tal vez hemos estado, hemos vivido, hemos experimentado y hemos tenido el miedo cuando nos convierte cualquier adversidad, cualquier situación negativa, en salir de ella porque nos hemos sentido cómodos por muchísimo tiempo, por muchísimos años y no hemos hecho cosas diferentes para tener resultados diferentes. Entonces, más bien es nosotros empezar a adaptarnos en cada momento, en cada tiempo, porque esta situación, cuando hablamos de adaptación, sabemos y lo conocemos claramente que los cambios no es por un segmento, no es por un momento. Los cambios son permanentes, son constantes y nos mantenemos en un mundo cambiante, donde vienen cosas buenas y malas, de todo viene. Entonces tenemos que adaptarnos casi que todo el tiempo. Tenemos que, por eso, tener nosotros una adaptación muy positiva en medio de cada crisis. Si nosotros vemos y hacemos un recuento, perdón, en historias, vemos las noticias, ahora toda la información que la tenemos de la mano, medios televisivos, la radio, redes sociales, la información boca a boca, bueno, ¿de qué tipo de información de qué carecemos? Más bien tenemos muchísima información y hemos visto y nos hemos dado cuenta que en medio de esta crisis, como mucha gente se ha adaptado. Para muchos ha sido ganancia, para otros lamentablemente han tenido que repensar para ver cómo vuelven a reactivar, llámele el negocio, llámele la parte laboral, no sé, en el término que usted lo pueda conocer y lo pueda haber visto. Entonces, aquí muchos han sacado provecho, han ganado, vemos estas plataformas, una de estas de Zoom, o sea, cómo se disparó el uso de ellas para llegar a cada una de las personas por parte de todo el mundo, de todo el país. Vemos las comidas rápidas como se reinventaron, yo me acuerdo y a mí me contaban hace muchos años, me dijeron, José Carlos, en algún momento los express van a desaparecer. ¿Se acuerdan? Cuando las comidas rápidas tenían sus propios motorizados, que no es como ahora, que son plataformas y el comercio se ha empezado a mover diferente. Y eso uno se quedaba pensando, mira, muy buena pregunta. Y tal vez en ese momento usted decía, sí, posiblemente sí, porque los restaurantes van a seguir girando en el entorno de estar vendiendo express, comidas rápidas. Creo que va a faltar muchos años para que alguien los vaya a desplazar, pero vea como a través de los años estas situaciones se vinieron dando, vinieron cambiando y aún mayor más cuando vino lo de la pandemia, cuando vino lo del COVID, cómo tuvieron que pasar de la noche a la mañana restaurantes o comidas que no utilizaban estas plataformas, que no se adaptaban y tuvieron que adaptarse de una u otra manera, si estaban listos o no, dieron el brinco. Pero ¿qué fue lo importante de esta historia que le cuento, de este repaso que estamos haciendo? Una adaptación positiva. Es entonces la capacidad que nosotros podemos tener para adaptarnos y de manera muy positiva. Y en el proceso nosotros tenemos que ser ¿qué? Dinámicos. Tenemos que ser muy dinámicos porque así lo ha exigido la mercadotecnia, el ambiente laboral,
en el ambiente personal, todo un proceso dinámico, la interacción dinámica entre múltiples factores de riesgo resilientes, familias, cognitivos, afectivos, sociales, culturales. Entonces vemos como todo este proceso, definitivamente que no hemos estado solos, hemos tenido que evolucionar dinámicos en cómo adaptarnos en cada entorno, en cada situación, en ambientes culturales. Muchos pueden decir, José Carlos, entonces la resiliencia es un proceso de sobrevivencia, de ver quién se adapta mejor, quién sí y quién no. Son preguntas que a veces nosotros nos cuentan, nos dicen y salen por ahí. Y no, definitivamente nosotros los que le decimos y les aconsejamos que parte de nuestra resiliencia es sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Hay personas que no tenían talentos por ahí, no los explotaban y bueno, se han adaptado positivamente a los cambios, a las situaciones del entorno, han empezado a leer la situación del entorno. Y muchos lo han leído de una manera magistral, pero magnífica. Donde dicen, ok, perfecto. Ayer estaba viendo las noticias y mucha gente dice, bueno, esta situación del alcohol en gel, de, de productos de higiene, ahora que el mercado lo ha sido mayor demandante por muchísimos consumidores a nivel país, a nivel mundial. Entonces, estaba viendo un reportaje y le estaba poniendo atención porque es una muchacha, una pymes, donde ella emprendió el proyecto, ya lo venía trabajando y ella contaba en su experiencia de que hubieron momentos que la pasó muy mal, donde el mercado en su economía giraba, pues no al 100%, pero sí mejor en la que estamos ahorita. Entonces, ella decía, yo no sé hasta qué momento yo me voy a poder levantar de esto, en qué momento pueda brillar, en qué momento yo pueda tener aquí, como las demás empresitas que empezaron desde pequeñas y ya han sido líderes, han tenido productos estrellas, han ido vendiendo y yo he seguido trabajando y todavía no veo el resultado. Y ella dice, vino esta situación de la pandemia, vino todas las normas de higiene que tuvieron que aplicar y decir, y ella por un momento se quedó pensando y en la entrevista decía lo siguiente, ¿cómo me va a ir a mí? Porque yo creo que no soy la única persona que está trabajando en esto. Y ahora van a ver muchas personas que rápidamente cambian el chip, cambian el cassette, son más dinámicos que yo, así fue las palabras que ella dijo, y dice, bueno, me van a ganar parte del mercado. Y en lugar, perdón, en lugar de ella eh, quedarse analizando lo que pensó, porque solamente dice, yo solamente lo pensé, pero seguí trabajando y empecé a adaptarme positivamente. Dije, ya esto ya lo tenía, ya lo venía trabajando. Ahora nada más aquí es de ser dinámico, en ver cómo me adapto en cada entorno y cómo proyecto ahora mis productos. Y dice que hoy por hoy no le estaba alcanzando la producción. Ha tenido muchísimo éxito. Ha empezado a reflejar lo que ella tenía en su pensar. Pero bueno, vemos ahí la parte, perdón, la parte de resiliencia. Entonces, bueno, vemos ahí ejemplos claros de cómo esto les ha traído a muchísimas personas muchas satisfacciones, asertividad y ganancias, claro, porque se han adaptado a este entorno. Hola, Y, Cinita, estoy de hospedador de... y muchas personas, bueno, se preguntan, ok, José Carlos, muy bien, todo este proceso, el dinamismo, de la adaptación, suena muy bien, esto es muy bonito, no hay ningún inconveniente, pero cuando una persona necesariamente es resiliente? O sea, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo Me copia. conocemos de eso? Sí. Octavio, disculpe, ¿ibas a ingresar? Okay. Bueno, continuamos. Y lo que les decía, bueno, hay preguntas sobre esto. ¿Cuándo es más necesaria que una persona sea resiliente? José Carlos,
Bueno, vamos a ver algunos conceptos que tenemos por aquí que vamos a compartir con ustedes. Y ahí lo dice el título. ¿Cuándo es más resiliente, necesaria la resiliencia? En un estrés prolongado. Hay personas, cuando nosotros hemos hablado del estrés, hemos conocido la parte del estrés que es por etapas, que es un proceso que tiene como una alarma. Tiene, el primer nivel tiene un segundo nivel que es eh, que lo ignora, lo mantiene ahí, no le da importancia hasta llegar a un tercer nivel que es el agotamiento. Cuando nosotros tenemos prácticamente esa alarma, esa luz que nos está indicando, ojo, estás muy estresado, estás con un estrés ahí que lo estás prolongando, que lo estás llevando por muchísimo tiempo, que no es bueno tenerlo, tenés que empezar a sacar eso de usted. No es bueno que lo mantengas por ahí, debes de trabajarlo. Entonces, bueno, esos son uno de los factores de cuando es necesaria la resiliencia. Pérdidas inesperadas como los duelos. Bueno, ¿quién no ha pasado un duelo? Y hoy en día no hablamos solamente de duelos de seres queridos, ahora duelos en pérdida de trabajo, de mascotas, amigos, amigas, bueno, es un todo. Entonces son diferentes tipos de duelo que nosotros también es necesario ser resilientes. El maltrato, el abuso, el físico, el psicológico, aquí es muy importante. Nosotros asertivamente debemos de sacar nuestra fortaleza, de comunicar qué es lo que está pasando, qué es lo que nos están haciendo, ¿verdad? Como enfermedades también temporales, prolongadas, el abandono efectivo, afrontamiento al fracaso, catástrofes naturales, epidemias como la que estamos viviendo sobre esta etapa que yo lo diré y nos deja como una gran lección en la vida, porque sí es una lección. Aquí yo no me canso de repetirlo, va a haber un antes y un después, un replanteo de vida, una evaluación que nosotros estamos haciendo y que podemos hacer de toda esta situación, porque a muchos, esta situación los afectó. Y a nivel del mundo, no es solamente una familia específica, un sector específico. Esto definitivamente no tuvimos que segmentarlo ni por raza, ni por economía. No, es que esto fue totalmente al 100% del mundo. Entonces, en cómo nosotros más bien ahora empezamos a enfrentar, a actuar, a adaptarnos positivamente sobre esta situación, ¿verdad? En el contexto de pobrezas extremas, situaciones de guerra o desplazamiento, bueno, estos son algunos de los puntos, mis amigos y mis amigas, que les quería compartir y que les comparto sobre cuándo es más necesaria la resiliencia, porque muchos pueden decir, bueno, es que la resiliencia va a estar siempre, o todos somos resilientes. Yo sí les puedo decir que todos en algún momento hemos sido resilientes. Cualquier persona, cualquier humano. ¿Por qué? Porque son cosas que nos pasan el día a día. Uno es cierto que la felicidad depende de uno, eso está claro, pero también debemos de conocer y entender que en el entorno, en nuestra vida, siempre nos pasan cosas. Entonces eso es importante en cómo nosotros lo vamos trabajando, en cómo vamos sacando esas situaciones, ¿verdad? Esta imagen de la hormiga a nosotros nos gusta muchísimo porque es algo muy claro de cómo las hormigas trabajan la resiliencia. Es la estresa más allá de la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo trabajan las hormigas, cómo lo han venido haciendo, verano, invierno, son muy estructuradas. Ellas definitivamente siguen avanzando en el camino, no hay nada que las detengan. Si hay un fuerte aguacero, eh, se meten bajo la tierra, se protegen y después vuelven a salir rápidamente y empiezan a seguir bajo esa estructura, bajo esa planificación que tenían, estar recogiendo la comida, su camino, su organización, su trabajo en equipo. Siento que por eso es que cuando presentamos esta imagen es como un gran ejemplo de lo que es la resiliencia, porque
en medio de cualquier adversidad, siguen trabajando, siguen por los objetivos, por las metas claras que ya ellos tenían y, bueno, importante, ¿verdad? Que ahí siguen el día a día. También podemos ver, bueno, la resiliencia es un proceso dinámico, como les comentaba, ante la adaptación positiva del contexto, vamos a tener situaciones, uno espera que ya esto termine pronto y mucha gente dice esto va a terminar, esto se va a acabar, vino para quedarse, no hay vacuna todavía para por lo menos protegernos, pero sí nos deja, como lo digo, lecciones, donde aquí nosotros vamos a empezarnos a cuidarnos más, ser más higiénicos, normas de oro, como nos dice el ministro. Aparte de ello, ser solidarios con muchísimas personas, ver cómo nosotros pudimos actuar en medio de esa adversidad que se nos vino. Y bueno, las imágenes aquí hablan por sí solas de cada uno de ellos, de cómo las personas empezaron a enfrentar y el salir adelante. Y el reconocimiento grande y enorme a los que han estado ahí en cuidados en primera línea. Esas personas, esas enfermeras, esos enfermeros, esos médicos en todo el entorno de la salud que, bueno, no cruzaron los brazos y decir aquí no hay nada que hacer, ¿no? Más bien han seguido adelante, han arriesgado toda su vida, por decirlo así, su salud, bueno, solamente por un objetivo, de que las personas sean capaces de tener actitudes y cambios positivos, a ser mejores personas. Si vemos en el cuadro de la resiliencia, hay 5 factores importantes que debemos de trabajar, que debemos de conocer. Resistencia para absorber los shocks. Yo sé que a veces en primera instancia uno en cualquier situación tiene ahí como, oh, esto es un shock para nosotros, pero no, más bien debemos de actuar. Definitivamente aquí ok, esto es lo que está pasando, no me puedo quedar en shock, definitivamente tengo que abordarlo y de la mejor manera. ¿Cómo lo canalizo? Ser muy dinámico, ser muy responsable. Ok, empecemos. Y aquí empieza la preparación también para minimizar los daños, los costos de la crisis, de cómo la gente se organiza, se ha planificado y empieza a trabajar su estructura de que no nos podemos quedar ahí con las manos cruzadas o lamentándonos, como dicen en algunas ocasiones ciertas personas, sino más bien, ok, empecemos, hay que trabajar, hay que empezar a una recuperación muy pronta para volver a un estado anterior, antes de la crisis de la que estábamos actualmente estando o manejando. Y después de ella, bueno, venir aquí, la adaptación para reponer mejor situaciones a futuras. Nos adaptamos y también tenemos prevenciones sobre esta situación. ¿Ven por qué les digo que esto es un antes y un después? ¿Por qué? Porque está bien que nos adaptamos, nos vamos a adaptar, pero a partir de esas adaptaciones que nosotros vamos a atender, cambiamos muchos hábitos de vida. Vamos a cambiarlo. Es que esto nos cambió a muchísimas personas, a muchísimas familias, y es donde la gente evalúa y se pone a pensar, mira, nunca había pasado esto. Hoy hay 3 generaciones en el ámbito laboral y no se me olvida, y muchos me dicen a mí, doy clases en algunas universidades, y me dicen, profesor, ¿usted había visto algo así? Yo no lo había vivido, pero sí seguiré diciendo que es una lección de vida. Es algo que nos va a poner a nosotros más que a pensar, a analizar, de ver cómo vendrán las futuras generaciones, lo que viene detrás de nosotros, en cómo se van a adaptar, en cómo se van a reponer. Esta situación así la vivimos nosotros. No quería haber pensado cómo vivieron en años atrás pandemias de catástrofe, de mayor crisis económica y de salud. Yo aquí agradezco y bendecido por el país en el que estoy, porque el sistema de salud que tiene Costa Rica ha podido responder ante una sociedad, ante un país, ha respondido de una manera responsable, efectiva,
comprometida. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ustedes lo ven en las noticias, en reportajes, en una directo, la información de primera línea. Entonces, imagínense, ¿verdad? Todo lo que nosotros hemos ido conociendo y cómo nos hemos ido adaptando. Y después de ello, la transformación de las habilidades para superar las adversidades. Mucha gente aquí lo hizo a prueba de error. No había mucho que en ese momento de tener errores, porque tampoco se nos permiten, pero sí de trabajar en mejoras continuas. Entonces, bueno, eso es muy importante. Vamos a ver. Las personas resilientes, siguiendo con este concepto, con esta imagen, y por eso es que me encanta mucho compartir las imágenes, porque muchas hablan por sí solas y ven donde han tenido un escenario, un panorama un poquito negro, y ellos dicen, no, es que esto no va a ser por siempre, no va a ser toda la vida. Entonces, imagínense, yo tengo que darle vuelta a la página. Y esa es la actitud con la que nosotros debemos de asumir y tener en las adaptaciones. Darle vuelta a la página. Hay un nuevo amanecer. Saber que después de este anochecer, Dios mediante, va a haber un amanecer. Y ser un amanecer diferente, un amanecer nuevo. Y está el control mucho de la mente, la parte mental, que a nosotros de verdad a veces nos, como dicen ahí coloquialmente, nos psicoseamos mucho, pensamos mucho, analizamos mucho de una forma a veces no muy positiva, porque nos quieren ganar los pensamientos negativos que positivos. Y es que la mente es muy poderosa, pero es como usted la trabaje, como usted pueda ver el futuro, como usted pueda tener esa visión. Uno le dice, ojalá tuviera una varita mágica para que esto ya pueda desaparecer y que esto no hubiera pasado y que esto se terminó y que he dicho yo no me acuerdo de nada. Y no es eso, ojalá tuviéramos esa fórmula, pero no, somos seres humanos integrales donde todos los días, gracias a Dios, nos levantamos, tenemos la oportunidad, tenemos una esperanza de vida y darle vuelta a la página. Si este día fue negro, el de ayer fue negro, bueno, seamos resilientes. ¿Cómo nos vamos a sobreponer sobre la situación que vivimos negativamente? Sino más bien ahora de trabajar cosas diferentes, ser positivo, mucha adaptación. Si ven que utilizo la palabra mucha adaptación es porque los cambios van a estar en nuestras vidas y siempre no van a desaparecer, los vamos a tener en este ámbito. También podemos identificar la situación aceptándolo de forma optimista que pueda que pueda superar, perdón, las dificultades. Ejemplo más claro, como los que somos padres de familia, cómo hemos visto este proceso, cómo lo hemos llevado con nuestros hijos, de la manera que ellos están aprendiendo a hablar, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a hacer cosas con sus manitas de figuras y juguetes. Entonces, vemos este ejemplo, o sea, donde nosotros identificamos ciertas situaciones, ellos se caen, muchos lloran, y usted le da esa fortaleza, esa confianza, ¿no? Hay que seguir. Y vuelven a caminar, porque imagínense, ¿verdad? Si uno más bien se queda en el miedo y dice, qué pecado, los niños no caminarían, eh, no estarían comiendo por sí solos. Es en toda esa parte de situaciones en cómo uno va identificando y cómo les va enseñando y cómo se va adaptando. Ven que eso es una de las diferencias en las que nosotros prácticamente estamos y manejamos, en cómo estas dificultades, cómo las vamos minimizando para ir superando día a día con ellos. También podemos decir, ¿esto tiene sentido? Claro que sí. Las resiliencias tienen sentido. Cuentan una misión, una visión, un valor. Esta última del valor, bueno, con sentido común para ofrecer de maneras de interpretar los acontecimientos. ¿Ves? En cómo cada familia, cada persona puede tener el valor
y la visión y cómo pueden interpretar las situaciones y cómo las podemos trabajar, cómo empiezan a leer el entorno. No quedarse siempre ahí con las manos cruzadas. ¿Se organizan? Sí, también. Organizan estrategias. Tal vez nosotros no teníamos ahí algo tan estructurado, alguna planificación. Bueno, por medio de la resiliencia, podemos decir que empezamos a organizarnos estratégicamente, saber hacer al máximo lo que se tiene en la mano, ver las posibilidades donde los demás no solo ven confusión. A veces nos bloqueamos mucho y voy a lo mismo, donde yo les digo ahí que la mente es muy poderosa, entonces creen que no hay remedio, que no hay salida en medio de la adversidad. Entonces imagínense, o sea, toda esta situación, cómo nos bloqueamos, cómo algunas personas se bloquean y uno dice, no, 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 definitivamente no vamos a salir adelante, esto es muy nuevo y no lo voy a lograr. Y nosotros en medio de esas adversidades buscamos estrategias diferentes en todos los entornos para minimizar estas situaciones. Por eso les digo que uno u otros siempre hemos sido resilientes. Todas las personas podemos decir que hemos sido resilientes. Bueno, vamos a ver atributos también de lo que es la resiliencia. ¿Qué podemos ver en ellas? Autoconocimiento y la autoestima. Compañeros y compañeras, esto es un punto muy importante. Cuando hablamos nosotros de autoconocimiento y autoestima es porque tenemos que conocernos nosotros mismos. Debemos de saber nuestras oportunidades de mejora, nuestras fortalezas y ante todo, un autoestima muy positivo. Creerla, creerla. Y aquí donde todo se anexa, va siendo un eslabón, porque muchas personas no tienen un autoestima tan, ¿cómo decirlo? Como debería ser positivamente, porque han creído cosas que no han sido realidades, porque no se han autoconocido y han tenido malas experiencias, pero no. Los atributos de esta resiliencia más bien es de conocernos, hacernos un autoconocimiento. ¿Qué tanto se conoce usted? ¿Qué tanto me conozco yo? Saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y ante todo mejorar muchísimo y trabajar la parte de la autoestima, saber que yo soy importante, en que yo me tengo que cuidar, en que tengo una autoestima positiva, tener la empatía de las demás personas también, eso es parte importante con las personas. Muchos me decían a mí una vez y me decían, José Carlos, esa situación de la empatía, que es ponerse en los zapatos de otro, es cierto, yo me pongo en los zapatos de otros, pero ¿qué? Me quedo con esos zapatos, me quedo ahí, sigo trabajando. Digo, no, no, no. La empatía no vas a ir por esa línea. Es ponerse en los zapatos del otro. Es conocerlo y entenderlo. Pero aquí es donde su autoconocimiento y su autoestima le ayudan a mejorar y ayuda a otros, definitivamente, en ver cómo usted ha salido de situaciones. Una persona te está contando cierta situación y si te dice, ahora sí, deme consejos, deme un feedback, cómo yo puedo mejorar algunas situaciones. Eso es diferente, no quedarse en los zapatos. Entonces esa parte de la empatía, así es como nosotros la podemos trabajar en algo de resiliencia también. La autonomía también es muy importante, bueno, ahí no hablaría mucho, pero sí es la parte de autonomía, enfocarse en lo positivo ante la adversidad. Aquí vamos nosotros a lo mismo de siempre, en cualquier escenario que tengamos nosotros negativo, ver la parte positiva. A mí, nunca se me olvida, hace muchos años, les cuento esta parte de la historia, de una persona entregaba listas de asistencia a unos profesores de una universidad X y él me decía a mí, José Carlos, aquí yo atiendo público docente y todos los días, hey, como ser humano, hay días buenos, hay días malos. Entonces, yo decía buenos días y a veces a mí no me decían ni buenos días.
Imagínense. Y entonces yo a veces pensaba que para mí eso era un caos, era algo que yo no lo podía mantener porque yo hago mi trabajo, hago un servicio al cliente, me enfoco siempre en lo positivo. Y esas situaciones me estaban a mí psicológicamente afectando, porque lo viví, lo experimenté. Y yo me preguntaba y yo le decía, qué raro, pero yo no les hago nada. ¿Será que era conmigo? Yo simplemente daba una lista de asistencia, buenos días, profesor, buenos días, tal persona, y nada más. Y a veces no me respondían. Y para mí eso se me estaba convirtiendo en un caos. Para mí era ya la adversidad porque yo no soy así, José Carlos. Yo estoy dando un servicio al cliente me gusta, pero sí no me estaba gustando ya en la forma. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué te han aconsejado? Bueno, mi jefe me aconsejó que ante esta situación siempre siga siendo usted, siempre siga teniendo una mentalidad muy positiva, así como la ha mantenido. Y le digo, ¿y qué hago? Aparte de eso, cuando no me saludan, cuando tal vez le dicen a uno, ¿qué tiene de buenos? Dice buenos días. ¿Qué tiene de buenos? De buenos días. Y me dice, y yo respondí lo siguiente, el consejo que me dieron, sígalos tratando con mucha educación, tolerancia y parte positiva. Sí, señor, con mucho gusto, estoy para servirle. Y José Carlos, y ahí empecé a mantener la mente fría en todo momento, de saber que en cualquier adversidad, aquel comentario negativo, crítica o situación, que eso no me iba a afectar. Y empezó a haber un cambio en muchísimas personas, porque él no se dejó debilitar, no se dejó llevar por una situación adversa en ese momento que él estaba pasando, porque situaciones adversas son muchas, pero esta para él era una. Y de ahí, bueno, fue un cambio radical a un 180 y mi hijo Carlos, las cosas mejoraron muchísimo, porque cuando yo le respondí a ellos, sí señor, con mucho gusto estoy para servirle, aunque no me respondieran, vi el cambio en las personas, porque yo me estaba enfocando en lo positivo en todo momento y de saber de que yo después de mi trabajo, yo tenía y tengo una familia, está la sociedad, está la comunidad, están mis hijos, y yo no podía llevar y transmitir cosas negativas. Porque si bien lo dijiste, bueno, todos los días son días diferentes, pero iba a depender de mí, de cómo yo me puedo sobreponer sobre las cosas. Resiliencia, resiliencia prácticamente. ¿Ves? Conciencia ante el presente, ser optimista, ser flexible, perseverante, social y tolerancia ante la incertidumbre. Muchas a veces personas pensamos de que queremos que esto termine ya, que esto ya se va a abrir, ya esto se termina de la noche a la mañana, y no, más bien tenemos que ser muy tolerantes. Y tolerantes en todo el ámbito de la vida, en todos los escenarios. Yo aprendí, y cuando él me hablaba a mí, cuando uno tiene la mente muy fría, que nos cuesta hacerlo y tenemos que trabajarlo, no digo que no, tenemos que trabajarlo, que esa parte de la tolerancia, o sea, qué factor de beneficio le traía a uno para la vida. Y le decía, es que en un segundo, usted necesita un segundo para cambiar toda una historia, sea positivo o sea negativo. Entonces, por ende, es que más bien debemos de trabajarla y de ser siempre tolerante en medio de cualquier tragedia, cualquier situación. Porque esto también, José Carlos, nos trae atributos y son los que comparto aquí con ustedes. Los atributos de la resiliencia, hay varios, pero podemos ver aquí en estos, bueno, introspección, la capacidad de autocrítica, es decir, de observarse a sí mismo y al entorno, hacer cuestionamientos profundos y dar respuestas honestas. Bueno, tenemos que conocernos, también tenemos que ser autocríticos nosotros y ser honestos con nosotros mismos. Si no somos honestos con nosotros mismos, imagínense, ¿verdad? ¿A dónde podríamos llegar? ¿Qué podríamos hacer? Vemos la parte de la independencia también, la capacidad para ver objetivamente los problemas, las situaciones, establecer límites,
porque a veces nosotros tenemos que decir que no. Parte de nuestra resiliencia. A veces nuestra capacidad instalada en cualquier entorno laboral, familiar, social, hay una capacidad, hay una situación y tenemos que decir no asertivamente, ¿cierto? Establecer límites sin dejar de apasionar o influenciar por sus propios mapas. A veces queremos hacerlo todo y tenemos que tener claro que, bueno, a veces no podemos y tenemos que tener definitivamente eh, una parte planificada y saber qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo. Vamos a lo mismo. Cómo nosotros nos evaluamos, sabemos nuestras capacidades y nuestra independencia también. Y aparte de ello, la relación que yo puedo traer en esta situación de la resiliencia, la capacidad para brindar, sostener, establecer relaciones de confianza, solidarias, fuertes, a largo plazo con grupo de otras personas. Esto es muy importante. Nosotros controlando esta situación de nuestros pensar, nuestras emociones, bueno, la situación en cómo nos estamos relacionando, cuál va a ser esa capacidad y también la iniciativa de autoexigirnos, de responsabilizar situaciones y consecuencias, humor a la capacidad de afrontar las situaciones de forma lúdica, divertidas. Entonces, esa imagen que ustedes ven ahí, va muy de la mano, ven cómo se relacionan y tienen iniciativas. Esto es una pastelería, no me acuerdo ahorita en dónde, pero fue muy creativa la persona. Estaba pasando por una situación económica, bueno, y trajo esta situación del coronavirus. Y bueno, los hizo ahí, algunos postres. Tuvo esa iniciativa de mejorar situaciones, oportunidades. Y bueno, aquí hemos visto de todo. Así que ahí cuando uno ve ciertas situaciones, uno se queda pensando, mira, la capacidad que tuvo esa persona en la resiliencia de cómo sobreponerse de la adversidad de cualquier situación, que no dejó que esto lo afectara, de cómo se sigue relacionando, cómo tiene esa capacidad, cómo tiene esa iniciativa, cómo ha manejado lo que es la parte mental y aparte de ello, lo creativo, la creatividad, la capacidad de establecer, crear el orden de nuevos modelos. Entonces, bueno, eso es todo un aprendizaje, de verdad que por eso digo que todas las personas hemos sido resilientes, porque tenemos un aprendizaje propio, siempre sacamos lo bueno, lo mejor de ellos, y a veces tenemos que pasar cosas, lamentablemente, negativas para evolucionar, para emprender, para desaprender algo que veníamos haciendo para volver a aprender. Y es que el entorno de la vida, el aprendizaje va a ser constante, los cambios van a ser constantes. Entonces tenemos que manejar y estar leyendo nosotros el entorno. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿considero que soy una persona resiliente? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han sobrepuesto sobre algunas situaciones? Porque es una historia de vida. No es que la resiliencia empezó aquí después de la pandemia. Para muchos creen que sí, para otros ya venían trabajando el concepto de resiliencia. Vamos a ver cómo muchas personas, las imágenes van a hablar por sí solas, fueron capaces y saber su historial de vida, de cómo fueron saliendo poco a poco de cada una de sus historias que han pasado. Música, un joven, una persona ya en edad, ven como esta situación de pandemia, han descubierto ahí algunas fortalezas que sabía que lo tenían, pero no lo hacían, no lo aprovechaban y lo intentaron. Y cuando lo intentan hacer, les gusta y empiezan a mejorar, dicen, ¿por qué dejarlo? ¿Cuánto tiempo duré yo para emprender o para volver a hacer algo que a mí me gustaba, algo que yo quería? ¿A dónde estaba esa situación de que yo identificaba? ¿A dónde estaba esa situación de que yo me adaptaba si no lo hacía? Que si solamente por pasar una crisis lo tengo,
lo empiezo a ejecutar, pero lo olvido. No es la ciencia sobre esta situación. Entonces, la resiliencia no hay edad. Esto es para todas las edades. Lo vemos ahí en esa propia imagen. Vemos un niño, como su imaginación, su creatividad, cómo relaciona el dibujo que hace el coronavirus y él positivamente, vean lo importante, positivamente ve que va a vencer al coronavirus. Vea qué actitud más positiva, más pura, más brillante. Uno le encanta ver esta situación y ven que son resilientes también. Ven que cómo nosotros seguimos aprendiendo de ellos y vemos la situación porque también leen el entorno, ven la situación, cómo se ha estado moviendo y son muy positivos. Saben que esto va a pasar y nos va a pasar. Esta es una fotografía de ahí que también tal vez no sé si la vieron, de un ascensor. Vean la parte ingeniosa, cómo utilizaron usando palillos de dientes para evitar tocar los botones de los ascensores. Vea hasta dónde ha llegado la parte de creatividad. Imagínense, bueno, es que todos somos creativos. Lo que pasa es que a veces nos da ese temor de qué hacer y cómo hacerlo, qué dirán. Pero bueno, no queremos ver imágenes como lo de la panadería por aquí, que empezaron a hacer mucho pan, y ahora sí, ¿cómo lo vendemos? Porque definitivamente antes teníamos el público y ahora no lo tenemos, pero ver cómo se las ingeniaron para no tener ese pánico, no quedarnos así, no ver escenarios que ya la gente decía, bueno, ahora todo está vacío, ahora todo silenció. No, esto se tiene que reinventar. Tenemos que ver cómo hacernos para que esta imagen y esta otra, ver cómo la trabajamos. Esta es la situación panorámica que nos pasó. Vean lo que es un cartero británico. John ha encontrado una manera brillante de animarse a sí mismo y a otras personas durante el bloqueo del coronavirus. Cambió su uniforme por un disfraz extravagante cada jornada, haciendo las entregas el evento más esperado del día para los que tienen la suerte de estar en su ruta. Bueno, se reinventó. Siempre hay formas diferentes. Un oficial de policía, en cómo ve una familia, ver que iban todos en una moto, entonces hacerles entender las normas de seguridad, las higienes, las reglas de oro que hemos estado viendo por ahí. Bueno, muy creativo en darles a reconocer nuevamente a la gente que debemos de comprender, debemos de entender y sacar siempre de todo lo malo lo bueno. ¿Ven? Y sucesivamente los escenarios que hemos visto nosotros en las noticias, el trabajo en equipo, los que han estado trabajando en primera línea, los resilientes, vean que el agradecimiento que han tenido a nivel de comidas rápidas, a nivel de compañeros, seguimos trabajando, seguimos luchando, no perder la guardia. Muchas imágenes que han hablado por sí solas, de solamente darle mensajes, que a pesar de esta situación han habido soluciones en todo momento. Las comidas rápidas, ni para qué, ¿verdad? Vemos ahí cómo se tuvieron que reinventar para ellos estar llevando las comidas rápidas a los hogares. Vea la distancia que tienen ahí, solamente estaban esperando los repartidores para llevarle la comida a los hogares. La estatua de 3 héroes, una que estaba por ahí combatiendo el coronavirus, y esta me encanta muchísimo a mí. En algún momento me pregunté yo si era real o no era real, pero sí logramos identificar que era real. Un médico en Wuhan deteniéndose para dejar que el paciente de los 87 años viera un atardecer en el traslado. Y bueno, uno quisiera saber en ese momento qué le estaba diciendo el paciente, cómo estaba tomando su parte resiliente. El médico, bueno, muy creativo, donde le podía decir, no sé, mañana será diferente. Entonces ven muchas cosas que han hecho las personas, de cómo esto lo hemos enfrentado, de cómo lo hemos llevado.
Y aquí yo les pregunto, ¿qué has hecho diferente en estos días desde la resiliencia en este distanciamiento social? Es bueno que ustedes se lo pregunten. ¿Qué es lo que ustedes definitivamente han hecho? ¿Qué han hecho diferente? ¿Se han quedado negativamente? ¿Han dicho, ha sido una de las personas que no, definitivamente esto no era para mí, qué feo, qué obstinado, esto va a traer totalmente desplome en todo ámbito? No, no es eso. Tenemos que evaluarnos y ver qué definitivamente hemos hecho. 3 mensajes por aquí: capacidad de los seres humanos para sobreponerse a las crisis y construir positivamente sobre ellos. Sistema que desarrolla por parte de un individuo la fortaleza interna, la solidez que tenemos prácticamente. Y bueno, vamos a compartir esto porque ya el tiempo casi que nos va ganando. Algunas características de las personas resilientes, prácticamente. Bueno, vamos a ver cuáles serían esas personas. Conoce sus fortalezas. Cuando hablamos de conoce sus fortalezas, sus debilidades, el autoconocimiento es un arma muy poderosa, que nunca se les olvide esto, para enfrentar los retos de la vida, los retos que siempre tenemos a nivel de resiliente, cómo se saben usar a su favor. Tomar las dificultades como un aprendizaje. Eso es muy importante. A lo largo de la vida se nos plantea muchas situaciones dolorosas y debemos de ser capaces de llevar estos momentos de cómo borrar esa página, que muchos dirían, pero usted habla como de borrar. Sí, lo podemos borrar con siempre pensamientos positivos. Podemos recordar sin dolor, que es muy diferente. Entonces, es parte de cómo nosotros tomamos estas dificultades como un gran aprendizaje. Otra de ellas sería ver la vida con objetividad, con optimismo, saber cuáles son los potenciales, los recursos, los alcances, las metas, y que esto nos implica ser optimista. Confiar en las capacidades. Miren, compañeros y compañeras, esto es fundamental. Como somos conscientes de nuestros propios potenciales y límites, que tenemos claros cuáles son y qué somos capaces de hacer. Por eso debemos de confiar en nuestras capacidades. Rodearnos siempre de personas que tienen una actitud positiva. Estos son personas que saben cultivar las amistades, que consiguen crear una sólida red de apoyo en los momentos más difíciles. Creo que todas las personas los tenemos esa red de apoyo de amigos, familia, que bueno, debemos de rodearnos de estas personas que sean positivas. Y también ser flexible ante los cambios, tener siempre un plan A, un plan B, un plan C. ¿Por qué? Porque los cambios siempre se van a seguir dando. Entonces, nosotros debemos de tener escenarios de adaptación, practicar la conciencia plena, aún sin ser conscientes de ellos. Personas resilientes tienen este hábito que son permanentes, vivir aquí y vivir el ahora, prácticamente. Son personas creativas, como lo vimos por ahí, tras un fracaso, una decepción, bueno, ellos ven cómo vuelven a retornar, cómo esa creatividad los ayuda cada uno de ellos. No intentan controlar las situaciones, que eso es a veces que uno quisiera sobre lo que pasó, quisiera manejarlo y ver como que si esto no hubiera pasado, no. Las personas resilientes saben que es imposible controlar todas las situaciones. Entonces, han aprendido a lidiar con la incertidumbre y uno siente y uno sabe que puede tener control sobre ciertas cosas y otras no. Entonces es importante de que no intentan controlar en estas ciertas situaciones. Afrontar la adversidad con humor, eso es muy importante, sí, hay que enfrentarlo con humor. Es una de las características principales, capaces de reírnos nosotros, de sacar una sonrisa en medio de la adversidad, en medio de esta situación. Bueno, debemos de sonreír, debemos de afrontarlo con humor. Son perseverantes,
definitivamente. Los objetivos, las metas que tienen trazadas, siguen luchando, siguen trabajando, perseveran para alcanzar. Y bueno, y buscan la ayuda de los demás. Importante, ¿ven? No están solos. Entonces, piden ayuda a las personas resilientes, buscan ayuda también. Y bueno, aquí hay otra pregunta también que estaba por aquí. ¿Cuáles herramientas personales ha utilizado para salir en otras crisis? Aquí les hemos dado algunos tips, algunas situaciones. Aquí ustedes se pueden evaluar cuáles han sido esas herramientas. Y este poema me encanta muchísimo, ya para ir finalizando, de una escritora, por ahí en el año 1800, lo escribió sobre una pandemia. Y dice de esta manera, me permito leer, y la gente se quedó en casa, y leyó libros, y escuchó, y descansó, y se ejercitó, e hizo el arte, y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba. Alguno encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar formas diferentes y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido, sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraba por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente y tal como ellos fueron curados. Quería compartirle en toda esta charla este poema que hizo esta escritora. Y aquí es donde yo digo que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, de hacer cosas diferentes, de no dejar que la pandemia nos azote al mundo, que más bien tengamos esas fortalezas de cómo ser mejores seres humanos, de que nosotros hayamos aprendido, tengamos y hemos tenido algunas lecciones y un gran aprendizaje. Más bien es parte de lo que yo quería compartir en esta mañana sobre el tema de resiliencia, de tener claro qué era resiliencia y que en algún momento todos hemos sido resilientes, pero lo importante es cómo salir de ello, lo principal. Así que le cedo aquí la palabra a mi compañero Octavio Sainz, si tenemos algunas consultas, algunos comentarios, porque en nuestros talleres siempre nos damos feedback, es muy importante la realimentación, esas aportaciones que ustedes nos dan día a día, porque el programa Vive Bien es para ustedes, gracias a ustedes es que estamos aquí nosotros. Octavio. Gracias, José Carlos. Aquí todavía con la parte técnica. A ver cómo resuelvo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto, ahora sí. Ya me volví a esta posición porque estaba monitoreando por la otra. Tuvimos algunos problemas técnicos. Excelente la charla, José, como siempre. Yo creo que más allá del feedback que vos mencionás, creo que voy a pasar la sintonía para informarte que nos conectaron. Y no sé, me confirman ustedes si estoy con audio, porque vieras que sí estoy, José. Ahora sí, Octavio, ahora sí te escuché. En este momento te acabo de empezar a escuchar. A partir de este momento estoy con audio. Entonces, hay algo que me está dando aquí algún problema. Vamos a ver si digo, resuelvo esto para tener yo monitoreo desde este lado. Bueno, en todo caso no hace falta que me oiga yo, sino que me oigan ustedes. Decirte que hubo reporte de sintonía desde Desamparados, siguen oyéndonos desde Guanacaste, eso es importante, tener a esa hermosa provincia con nosotros, desde Guanacaste, desde el Carmen de Cartago, desde San Carlos, desde Corralillo, Filadelfia, Guanacaste, desde Quepos, Coronado, uno desde Limón, obviamente,
uno se queda impresionado cómo de verdad la tecnología, esta posibilidad que tenemos hoy, que no se utilizaba por lo menos como debiera en términos civiles, hoy nos hace o nos puede hacer llegar a mucha gente que nos está escuchando. Llegamos a 75 personas que estuvieron interconectadas con nosotros, teniendo relación con la charla, y voy a leerte los comentarios que han habido, o más bien voy a hablar un poco de lo que hablaste precisamente el día de hoy, en donde el tema, por supuesto, la resiliencia, hablamos de es básicamente la capacidad de poder afrontar la adversidad. En latín significa resilio. Todos los días se aprende algo. Yo aquí apunto porque hago mi resumen y mi resumen lo traslado para que usted me corrija, José Carlos, si me equivoqué en algo. Resilio, que significa volver atrás, volver de un salto. En términos de psicología, se refiere a no afectarse psicológicamente por situaciones estresantes. Se refiere a sobrepasar contratiempos y buscar ser favorecido, superar algo y salir favorecido. Hablaste del término de ante la adversidad debe haber una adaptación positiva, que los cambios son constantes y tenemos como seres humanos que adaptarnos a los mismos, pero positivamente y constantemente. Mencionaste la situación de estos cambios y de estas adaptaciones precisamente con el ejemplo de los servicios de express que se hacen con la alimentación y cómo se tuvieron que reconstruir las empresas de comidas rápidas. Dijiste que teníamos que ser en este proceso dinámicos. Y hablaste de cuándo debemos ser más resilientes y hablaste cuando se presenten situaciones de estrés prolongado, cuando se den los duelos, el maltrato psíquico o físico, cuando hay enfermedades, el abandono, cuando hay abandono efectivo, cuando atravesamos por un fracaso, cuando atravesamos por algún tipo de catástrofe, cuando enfrentamos este tipo de epidemias en las que estamos en este momento, cuando hay una situación de pobreza extrema en la que algunos pues habrán caído actualmente, y hablaste de una situación extrema como son las guerras y los desplazamientos. Algunos factores, dijiste, algunos factores de resiliencia, la resistencia, la preparación, la recuperación, la adaptación y la transformación. La persona resiliente debe tener una actitud optimista, pensamientos positivos, mente poderosa y que la mente además, lo recordaste, no te maneje, sino que vos manejas a tu mente. Eso es sumamente importante. Debe haber mucha adaptación. Hablaste de identificar situaciones, de que las personas tienen que tener sentido en su vida, que deben tener que organizar con estrategia, y entre los atributos de la resiliencia se mencionó el autoconocimiento, la autoestima, la empatía, la autonomía, el enfoque positivo, la conciencia, la flexibilidad, sociabilidad, tolerancia, introspección, independencia, relación, iniciativa, creatividad, moralidad. Y casi ya finalizando, hiciste una pregunta muy importante. ¿Soy resiliente? Y la pregunta se dividía en varias. ¿Qué han hecho ustedes en su vida y en este momento? ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Y qué hay que hacer para ser resiliente? Indicarse que mencionaste los ejemplos que me encantó, el del cartero y el de policía, que son aspectos muy interesantes para llamar la atención, reinventarse uno en su función. Debo preguntarme qué has hecho diferente desde la resiliencia en este momento, qué nueva oportunidad me está dando. Y finalmente, tenés que conocer lo siguiente para ser resiliente. Tus fortalezas, las dificultades de aprendizaje, tenés que ver la vida con optimismo, confiar en tus capacidades, rodearte de personas con actitud positiva, ser flexibles ante los cambios, practicar la conciencia plena, ser creativos, no ser controladores, ¿cómo cuesta eso? Afrontar adversidad con humor, ser perseverantes y buscar ayuda, ser humilde para aceptar la ayuda de los demás.
Y fue genial ese cierre que tuviste, José Carlos, el poema de Kitty O'Meara en la epidemia de 1800, que casualmente repite una historia que no ha sucedido solo ahora, ¿no? Sí que ha sucedido y el mundo lo ha vivido ya en varias ocasiones, José Carlos. Así es, don Octavio, así es. Ten, Y termino con los comentarios. claro, Termino con los dale. comentarios que nos dice lo siguiente. Vivi nos dice, es interesante, pero la recuperación no puede ser el estado anterior, no puede ser al estado anterior, porque las crisis siempre nos deben dejar enseñanzas. Y si nos adaptamos, no seremos igual que antes de la crisis. Es decir, sí, tiene razón Vivi, debemos obviamente llegar al punto de recuperación y luego a trascender. Incastro dice, la resiliencia es la clave principal para salir adelante. De Los Ángeles Vargas, este tema es muy bueno para todos, cuesta trabajarla en uno mismo, pero se logra. Considero que todos hemos pasado procesos de resiliencia. Me gusta, toque este tipo de temas. Me gusta que se toque este tipo de temas para estos momentos, muy aptos para toda edad. Gracias. N.S. Flores. Cuando uno está en la oficina, entra un compañero de trabajo, saluda individualmente y te ignoran. Es difícil. Eso de enfocarse en lo positivo es parte de un proceso y estoy de acuerdo con usted. Es un trabajo en uno mismo, muy difícil. Ahora la pregunta es, ¿cómo me sostengo resiliente en un ambiente laboral destructivo, desvalorizante, donde uno no existe? Esa pregunta es para usted, don José Carlos. Ok, no, y muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, les comentaba y daba el ejemplo del muchacho que entregaba listas en una universidad X y uno por default puede comprender y entender que el ente académico, o sea, es una educación superior donde uno puede suponer, bueno, es que todas estas personas han sido educadas y yo mínimo voy a recibir aquí un buenos días. Mi función solamente es de entregar listas y nada más. Pero era cosas que tenía contradictorias, porque algunos docentes, más bien yo le decía buenos días, bueno, la persona le decía buenos días y le decían, ¿qué tiene de buenas? La cara la apartaban y seguían, eran como de mal genio. Entonces, él aprendió y empezó a decir, es que no es mi culpa, yo no voy a dejar que esa situación me afecte a mí, yo seguí siguiendo el mismo, la misma persona, yo puedo seguir diciendo todos los días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? En algún momento, van a devolverse y decirles, mira qué pena, muchas gracias, disculpe. Yo siempre te traté así, siempre te ignoré, siempre pensé otras cosas y usted siempre siguió siendo educado, siempre siguió sobre esa línea, sin importar qué le dijeran, o sea, dominaste la mente, controlaste tu pensar en las emociones y me diste una lección. No sé cuántos días vaya a durar, no sé si va a ser meses, pero lo importante es que usted como persona siga siendo la misma, no cambiar por los demás. Si usted siempre ha tenido esa actitud positiva, esa manera de educar saludable, siga haciéndolo. Al fin y al cabo, quien es y quien busca uno la felicidad es uno. Y usted sigue siendo la misma persona, porque el día de mañana me lo preguntan a mí, yo siempre sigo siendo el mismo. Aquella persona que sonrió y que supo ver ante la adversidad lo positivo. Y aquí estoy para servirles. Gracias, Don José Octavio. Carlos. Gracias, José Carlos. Continúo la segunda parte del mismo comentario después de la pregunta de Inés Flores. Nos dice, la resiliencia en acoso laboral. Estoy de acuerdo que las personas tenemos una gran capacidad de resiliencia y en la dificultad está el aprendizaje. Me gusta su charla. En realidad me gustan todas las charlas porque veo claridad de pensamiento que me refuerza mi conocimiento y mi vivencia. De Los Ángeles Vargas nos indica, sí, muy buena la charla, muy emotivas las imágenes que ha usado José Carlos. De Víctor Jiménez, don Víctor, nos
coanfitrión nos dice, recuerden que para la tarde pueden vernos en la plataforma Vive Bien Digital. Y de una vez les recuerdo y aprovecho el espacio para decirles que por ahí hay unos links que también tienen que ayudarnos con la calificación de la charla, que ha estado muy buena, por cierto. NS Flores, correcto, es un hermoso proceso de liberación. De Los Ángeles Vargas, voy a usar ese poema, muy bonito. Yo creo que sí, yo creo que todo lo amo. Es más, ahora me lo pasas, José, porque no lo tengo completo. Ah, no, perdón, que yo sí, no tengo ese poema, me lo tenés que pasar ahora. Bueno, no viene en la charla de respaldo. De Silvia, muchas gracias, súper interesante. Eulalia Ureña Casanova, por favor, compartir el link, José, Víctor, por favor. Jorge Bari, muchas gracias, José Carlos. Excelente charla, muy motivante. NS Flores, excelente. Y voy a ya chequear, quizás a ver si tenemos algunas. Todos vienen. Aníbal, dice Aníbal. Algunos tips para sacar motivación interior, aparte de mantener una alta autoestima para enfrentar las adversidades. José, ahora sí, a coachar. Claro, bueno, no, casualmente en estos días, y aquí tengo mi librito, cuando estaba investigando más de resiliencia, porque día a día nos actualizamos en nuestros temas de investigación, empecé a escribir algunos. Ve que rápido me llegó más bien la pregunta. Aquí anoté algunos y aquí los tengo casualmente. Uno de ellos, bueno, anoté no olvidar nunca pensar en positivo. Lo dije al principio de la charla. Siempre ante cualquier adversidad, cualquier pensamiento negativo, siempre es pasarlo a positivo, tener esa mente fría de cómo resolver esta situación, saber que esto no me va a afectar, porque no tiene por qué afectarme. Al fin y al cabo, usted dice es un pensamiento, pero yo lo puedo minimizar con un pensamiento positivo. Eh, Elaborar un diario personal que refleja tus progresos. Hay personas que les gusta escribir y escriben sus logros y uno dice, sí, me parece muy bien, porque el día de mañana que usted mismo se pregunte, porque eso es para usted, no es para mostrarlo, ¿qué has hecho en tu vida? ¿Qué logros has conseguido? Entonces uno, con esa lectura, empezar a ver, mire, he hecho A, ha hecho B, ha hecho C, y uno dice, qué motivante. Ahora sí, ¿por qué no seguir por más? ¿Ves? Imagina los logros de tus propósitos cada día. Entonces también uno se ha mentalizado y les aconsejo que día a día cada logro que usted va haciendo, va alcanzando, son propósitos que ha tenido en algún momento y los has alcanzado. Entonces, esos son algunas de las cosas que empecé a escribir como recomendaciones para tener una motivación, la sana competencia entre amigos, también había escrito por ahí, que es una gran motivación que uno tiene, y la importancia de ser un buen consejero, de descubrir, de valorarse, evaluarse, descubrir esas fortalezas que uno tiene, porque uno también en todos los temas es como un equipo de fútbol, que uno quiere terminar siendo técnico. Eso nos pasa cuando vemos un partido de fútbol, entonces le estamos gritando al tele y uno dice, bueno, es que también quiero ser técnico. Cuando escuchamos personas que se nos acercan y nos hablan, uno también empieza a dar consejos, consejos desde la experiencia, desde la perspectiva que hemos tenido. Entonces, seguiré diciendo, la actitud y la mente, tenerlo de una manera positiva, va a depender de cada uno de ustedes. No deje que las cosas negativas lo quebranten, lo echen para atrás, como dicen popularmente, sino más bien de dar valor, reponerse y ver siempre para adelante. Los logros que ha conseguido, ¿cómo lo ha hecho? Con una buena actitud. Emocionalmente, trabajando y dando esa aportación en la que usted trabaja día a día. Esos son algunos tips que yo le puedo decir a don Aníbal y a todos ustedes, porque tenemos que trabajar la motivación nosotros mismos. Don Octavio. Gracias, don José Carlos, por esos tips. Bueno, ahí está en la pantalla también el poema. Yo ya lo recorté, pero igual ojalá me lo puedas pasar por correo. Esto es un comercial, ¿verdad? Ahí ustedes pueden hacer el recorte por si no lo saben. ¿Cómo hago para copiarlo? No me da tiempo, ya me lo van a quitar. Agarre la herramienta recorte de Windows y recorte
corta la imagen que aparece ahí y usted luego lo pega en Word y ahí tiene la imagen. Nada más, esos otros tips, aparte de los que ya dio nuestro amigo José Carlos. Bueno, José, no sé si también, recordarles también que en la tarde tenemos la plataforma Vive Bien a través de Facebook y YouTube. Y quizás ya lo que nos queda es un comentario de despedida, José Carlos. No, más bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Ahí veo los mensajes de agradecimiento. Bueno, de mi parte quedo muy agradecido haber compartido, estar compartiendo estas experiencias y tener también eh, eh, esas aportaciones, porque esto es recíproco, ¿verdad? No lo sabemos todo. Yo también sigo aprendiendo y me encanta cuando hacen esas aportaciones. Más bien, muchísimas gracias por todos sus saludos y bueno, esperamos verlos también en la tarde. Nos estás diciendo, Octavio, que hay charla por medio de Sí, Face. sí, sí. Dice, el tema de la tarde mediante live stream es el ABC para denunciar la violencia en esta época de pandemia, de las 2:30 a las 3:30. Hoy miércoles, repito, a las 2:30 inicia, termina a las 3:30. Esto lo hacen mediante live stream en Facebook y YouTube. Me van a perdonar el inglés, pero es que la parte de Inglaterra donde lo aprendí era como tirando a Gales. Entonces, por ahí es que tenemos algunas limitaciones de inglés. Además, el inglés que yo manejo es el patois de Limón. Entonces, tampoco la pronunciación es así como de lo mejor. De verdad, un agradecimiento muy sincero a todos los que han estado con nosotros en el día de hoy, en esta importante charla de la resiliencia. Agradecerles, recordamos que siempre es importante, algo que usted se lleve de esto ya es para que usted tenga una herramienta más para mejorar su vida y la de la gente que lo rodea. Agradecerles a todas y todos haber estado en sintonía de esta plataforma Vive Bien, del programa Vive Bien. Estaremos, insistimos, a las 2:30, contando con su amable sintonía y recordarles que también mañana a partir de las 8 de la mañana estaremos todos nuevamente conectados con la señal del programa Vive Bien de la Caja Costarricense del Seguro Social. En nombre de nuestro compañero Víctor Jiménez y nuestro compañero José Carlos Díaz, Octavio Sáenz, quien ha estado aquí, les damos las gracias.